Jesús dijo: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado, en cambio, que no es el pastor y al que no pertenecen las ovejas, cuando ve venir al lobo, las abandona y huye. Y el lobo las arrebata y las dispersa. Como es asalariado, no se preocupa por las ovejas. Yo soy el buen pastor. Conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí. Como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre, y doy mi vida por las ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este corral y a las que debo también conducir. Ellas oirán mi voz y así habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama porque yo doy mi vida para recobrarla. Nadie me la quita, sino que la doy por mí mismo. Tengo el poder de darla y de recobrarla. Este es el mandato que recibí de mi Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En los evangelios aparecen varias identificaciones o varios nombres, varias denominaciones que identifican a nuestro Señor Jesucristo. También, por supuesto, como anuncio, como profecía en el Antiguo Testamento. Varias maneras de referirse a Jesucristo. Y esta pluralidad de denominaciones, de nombres, de descripciones que se hacen sobre nuestro Señor, sobre el Mesías, tienen que ver con la plenitud de su obra, con la perfección de su obra, con la perfección de su ser, con la infinita perfección divina de, por supuesto, el Hijo de Dios, el Verbo de Dios, que asume nuestra naturaleza para salvarnos. Y dentro de esas denominaciones, que como les digo son muchas y muy variadas, y cada una de ellas refleja como un aspecto de esta infinita perfección de Jesucristo, esta infinita perfección de Dios, varias de ellas las pronuncia el propio Jesucristo, se identifica a Él expresamente con algunas de ellas, y una de las más preciosas, de las más que mayor sentido tienen especialmente para nosotros, es esta de la que el Señor habla hoy. Jesús se identifica como el buen pastor. Y entonces establece esta relación entre el pastor y el rebaño, algo que ya en el Antiguo Testamento estaba anunciado con bastante claridad. Tal vez el salmo más explícito en este sentido, que lleva incluso ese título, el Salmo 22, que comienza así: el Señor es mi pastor, nada me puede faltar, y va describiendo, sobre todo en la primera parte del Salmo, la manera en la cual el pastor ejerce ese pastoreo. Porque tanto en el Salmo como aquí, cuando Jesucristo dice yo soy el buen pastor, se identifica él mismo. No es algo que se dice sobre él solamente, sino que él mismo lo dice, lo asume, lo admite, se identifica así. No es simplemente una identidad estática, como decir quién es, sino que tiene un dinamismo. Es pastor, pero pastoreando. Es un pastor ejerciendo esa misión. Es lo mismo que pasaba en el Salmo que les decía, el Salmo 22. El Señor, que allí es un cántico de confianza del creyente. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Cuando dice el Señor es mi pastor, no es la mera identidad, no es algo estático. El Señor es mi pastor ejerciendo esa misión de pastorear. Jesús va a decir también que Él siempre está obrando. El Padre siempre está obrando, Jesucristo siempre está obrando. Por supuesto, el Espíritu Santo siempre está obrando. Dios siempre está obrando en lo profundo del corazón de los hombres. Algunas veces podemos advertir de una manera misteriosa esa obra de Dios. Generalmente no nos damos cuenta, generalmente no somos conscientes.
pero siempre está obrando. Y Jesús como pastor siempre está ejerciendo con cada uno de nosotros, como su rebaño, esa misión pastoral. Por eso les decía que estas identificaciones, y hoy la que nos toca leer en el Evangelio, no son simples descripciones, simples identidades, como estáticas, como saber quién es, sino que nos implican. Si decimos que Jesús es pastor pastoreando, significa que esa condición nos implica a nosotros, que somos su rebaño, pastoreados por Él. Si decimos que Dios es rey, otra de las denominaciones, es un rey que reina, es decir, es un rey que ejerce el reinado. Y si ejerce el reinado, eso implica algo en aquellos que formamos parte de su reino. ¿Por qué es importante esto? Aunque puede tal vez sonar un poco abstracto, pero que es muy concreto. Porque el vínculo entre Dios y nosotros no es un vínculo de mero conocimiento, de saber quién es. Como a veces nos puede pasar con personas con las cuales no tenemos ningún vínculo, no que nos llevemos mal, simplemente no tenemos ningún vínculo ni familiar, ni afectivo, ni de amistad, ni de ninguna clase, pero sabemos quiénes son. Conocemos su identidad. Es tal persona, punto. Pero no tengo ningún vínculo, tal vez no tengo por qué tenerlo. Insisto, no porque haya una mala relación, sino simplemente porque no existe ninguna más que esa. Sé quién es, pero no sé más nada, no tengo ningún interés y no tengo ningún vínculo de otra índole, ni familiar ni afectivo. Bueno, nuestro vínculo con Dios no es así. Cuando dice Jesucristo que Él es buen pastor, o cuando la Biblia nos dice que el Señor es mi pastor, o cuando Jesús dice que Él es Rey, que Él es Salvador, que Él es el Mesías, que Él es la puerta de entrada al rebaño. Todos estos nombres que se atribuyen a Cristo, el Dios con nosotros, bueno, son muchos. Todas esas denominaciones no son simplemente para que nosotros sepamos quién es. Ya sé quién es. Jesucristo es pastor, bien. Jesucristo es Rey, perfecto. Jesucristo es el Salvador, de acuerdo. Sino que al saber eso, nos conduce hacia Él, si es el auténtico conocimiento. El auténtico conocimiento de Dios nos relaciona con Dios también de manera afectiva, también en nuestro querer, también en nuestra voluntad, y por lo tanto en todo lo que somos y en todo lo que hacemos. Y esto no es porque lo diga yo, sino que Jesucristo mismo lo dice un poquito más abajo aquí, en la mitad del Evangelio de este día, que vuelve a repetir, yo soy el buen pastor, y fíjense cómo describe la acción que realiza sobre nosotros y cómo nosotros estamos implicados en esa acción. Dice, yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí. ¿Y de qué manera? Por eso es un evangelio, el capítulo 10 de San Juan. Es un evangelio también para leerlo con mucho detenimiento. Dice, yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas me conocen a mí. ¿Y de qué manera? Jesús también lo dice aquí, de una manera sublime. Dice, como yo conozco al Padre y el Padre me conoce a mí. Y ese conocimiento del Hijo y del Padre, ese conocimiento mutuo, es inseparable del amor. Por supuesto que no podemos imaginarnos a la Santísima Trinidad, pero Jesucristo nos la ha dado a conocer. Sería también inimaginable que el Padre y el Hijo se conocieran y no se amaran. Ninguno de nosotros diría, porque iría en primer lugar en contra de la fe y por supuesto en contra del sentido común, decir el Padre y el Hijo se conocen, saben quiénes son, hablando un poco burdamente, estas palabras mías, saben quiénes son, se conocen pero no se aman. Es imposible desvincular en la Trinidad el conocimiento y el amor. Se conocen y se aman. Por eso cuando Jesús dice que nos conoce
y lo conocemos tal como sucede en la Trinidad, significa que nos conoce amándonos, nos ama conociéndonos, y nosotros nuestra respuesta es la misma. Lo conocemos y lo amamos. Lo conocemos amándolo. Vieron que con el ejemplo que les ponía recién, puedo conocer a alguien sin tener un vínculo de afecto con esa persona. En el caso de nuestro vínculo con Dios, que también suele suceder en el orden natural, no conocemos de la misma manera a alguien a quien no amamos que a alguien a que sí amamos. Hay un conocimiento propio del corazón que es importantísimo en nuestro vínculo con Dios. A veces pasa entre los esposos, entre los novios, entre los familiares cercanos o queridos, entre los padres y los hijos. Muchas veces las madres saben lo que le pasa al hijo sin que el hijo diga nada, o los padres. Te pasa algo. No ha dicho nada, pero que percibe. ¿Por qué? Porque lo ama y en ese amor conoce lo que le sucede al otro. Y esto nos sucede con las personas que no solamente sabemos quiénes son, sino que tenemos un vínculo de amistad. Con los amigos pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque ese vínculo de amistad nos revela la situación personal de aquel que nosotros amamos, y al revés también. Pongo este ejemplo porque es lo que pasa en un sentido mucho más sublime con Dios. Conozco a mis ovejas y me conocen a mí, pero no es solo el saber, sino que es el conocimiento que implica necesariamente el amor. Acá se podría decir perfectamente: amo a mis ovejas y mis ovejas me aman a mí. Porque me aman, me conocen, porque me conocen, me aman, porque ese conocimiento es el conocimiento propio del amor, que es mucho más profundo, es mucho más perfecto. Y más aún cuando Jesús subraya que esto sucede de la misma manera, de una manera parecida, similar a lo que pasa en la Trinidad. Y por último, aunque hay muchas cosas ciertamente, por último, un último rasgo importantísimo, que ese párrafo termina diciendo: yo doy mi vida por mis ovejas, que después lo va a desarrollar. Ese conocimiento y ese amor es tan profundo que se expresa en la pasión y muerte de Cristo, y por supuesto en su triunfo en la resurrección. Ahí vemos que ese conocimiento no es algo frío, algo abstracto, algo distante, algo que no implica ningún vínculo, sino todo lo contrario. La capacidad de dar su vida, de sufrir, de padecer por aquel que Jesucristo ama, que es la nota más distintiva de la amistad verdadera. Pidámosle al Señor entonces que lo proclamemos siempre como nuestro buen pastor. En esa palabra no es solo la bondad, la benevolencia, la caridad, sino también la perfección, la belleza, la armonía, la plenitud. Para nosotros la palabra decir esta persona es buena dice algo positivo ciertamente, pero en el lenguaje del Evangelio es una plenitud total, absoluta. Que le digamos a Jesucristo que es nuestro buen pastor, que nos dejemos guiar como el buen rebaño que el Señor quiere, para que un día podamos también participar de esas praderas eternas, de esas aguas tranquilas, como dice el Salmo 22, en la Jerusalén del cielo. Pidamos humildemente al Señor nos conceda esa gracia. Que así sea.